Bienvenidos a este espacio de Spondylus. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la situación actual, el panorama actual que vive Venezuela y dentro de la región también. Y para ello contamos con la presencia de Edgardo Lander, quien es profesor titular ya jubilado en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Forma parte del comité organizador del Foro Social Mundial realizado en Caracas en el 2006. Participó además como parte de la delegación venezolana en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fue finalmente derrotado, y es asociado del Instituto Transnacional de Ámsterdam. Es parte del Grupo de Trabajo de Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo en su oficina en Quito, además de ser parte del Pacto Ecosocial y Pluricultural del Sur en Venezuela, que es de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Y actualmente, pues, Edgardo Lander está dictando asignaturas en el área en la maestría en Ecología Política y Alternativas del Desarrollo del área de Ambiente y Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios. Así que, bienvenido, Edgardo, es realmente un honor tenerle aquí y además que sea nuestro docente, pues, y muchas gracias por la presencia para conversar sobre este tema de actualidad. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Edgardo, un poquito, justamente estamos de cara ya en el momento electoral en Venezuela y es un tema que no solo despierta pues, el natural interés en el propio país, sino en la región. ¿Cómo está mirando usted que está este momento un poco con estos opositores un poco apagados, un poco con esta retaliación? Así que un poco, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene? Bueno, las elecciones que están programadas para este año, no se sabe para cuándo, para el año 2024, se dan en el contexto de una situación extraordinariamente dramática del país. Extraordinariamente dramática porque hay, por una parte, como es bien sabido, un deterioro muy severo de la economía. Hoy la economía es como 20% de lo que era hace 10 años. La situación de los servicios públicos, de la educación, salud, electricidad, agua, es dramática. 8 millones de venezolanos se han ido, sobre todo gente joven, como consecuencia de la sensación de que en Venezuela no hay futuro. Y lo peor que se le puede hacer a una juventud es decirle, bueno, aquí ya no tiene nada que buscar porque aquí no hay. Entonces, es una situación de deterioro muy fuerte. Y por otra parte, con un gobierno que está dispuesto, y lo demuestra una y otra vez, a sostenerse en el poder a como de lugar. Lo han dicho una y otra vez. O sea, no, vamos a mantenerlos en el poder por las buenas o por las malas. Y eso, por supuesto, tiene muchas consecuencias. En los últimos tiempos, en los últimos meses, ha habido un cierto proceso de medio negociación, fundamentalmente con los Estados Unidos, también con algunos sectores de la oposición, pero en condiciones en las cuales, primero, Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar un poco las sanciones que han tenido un impacto muy dramático sobre la situación económica y por supuesto, en consecuencia humanitaria del país, porque como consecuencia de la guerra en Ucrania, necesita que haya más petróleo en el mercado internacional para poder presionar a Europa para que no compre combustibles fósiles de Rusia. Entonces ha habido una cierta flexibilización de las sanciones a la industria petrolera, no suficiente como para que esta retome sus dimensiones anteriores, y además que la industria ya tiene tantos años de deterioro, de abandono, que tomará muchos años y muchos dólares para revertir el nivel de colapso que tiene. Entonces, en ese contexto hubo unas negociaciones con la oposición, pero con presencia, intervención directa del gobierno de los Estados Unidos en Barbados para ver cómo manejar la situación de las elecciones de este año. Y se llegaron a algunos acuerdos sobre, supuestamente, elecciones limpias que iban a realizarse, etc. Pero es evidente que no hay posibilidad alguna de que el gobierno tolere unas elecciones en las cuales sabe que va a perder.
un sector importante de los partidos de oposición realizaron unas elecciones primarias para escoger su candidato. Esto no representa toda la oposición, pero un sector importante. Y María Corina Machado arrasó en esas elecciones con cerca del 90% de los votos y terminó por cristalizarse como la figura de la oposición en estas elecciones. Pero el gobierno, acudiendo a una norma totalmente inconstitucional, decidió, por una decisión administrativa de la Contraloría, que ella supuestamente tenía alguna irregularidad administrativa en algún momento y la inhabilitó para participar en elecciones y ejercer ningún cargo público por un periodo de 15 años. Entonces nos acercamos a las elecciones. Esta es una candidata de la extrema derecha, una candidata que ha amenazado con que va a tomar todas las medidas de sanción, de castigo a los responsables de toda la violencia política, todo el desfalco, la corrupción masiva, etc. Y se está acercando la fecha en que el gobierno tiene, el Consejo Nacional Electoral tiene que fijar la fecha de las elecciones. En el momento que se fije la fecha, se fijará el día tope para la inscripción de candidaturas. Está claro que el gobierno no la va a habilitar, por más que haya mucha presión de los Estados Unidos para ello. Y ahí entonces el juego se tranca. Hay una situación muy compleja porque, por una parte, como dije, este gobierno no está dispuesto a dejar el poder. Y por otra parte, esta candidata es una candidata que, de realizarse elecciones medianamente limpias con ella como candidata, no hay duda de que ganaría. Pero es una candidata que lo que está ofreciendo, por decirlo en los términos más gruesos posibles, de alguna manera la revancha, la venganza por todo lo que ha ocurrido durante estos años. Es extraordinariamente difícil pretender que una candidatura de ese tipo tiene posibilidad alguna de que el gobierno le entregue el poder, porque el gobierno está en una situación en que, por ejemplo, el Departamento de Estado tiene un aviso, así como el Viejo Oeste, ofreciendo una recompensa de $15 millones por la captura de ese malhechor, en palabras de ellos. Entonces, entregar el gobierno significa, terminar en la cárcel o mucho peor para mucha gente. Entonces, hay un movimiento que se está gestando en sectores de la oposición y sectores también de izquierda dentro de Venezuela, señalando la necesidad de que este sector de la oposición reconozca que María Corina Machado no va a ser candidata, porque no la van a dejar inscribirse simplemente, y que la única forma en que el gobierno pueda ceder a entregar el poder es por alguna modalidad de negociación. Y una negociación tendría que ser sobre la base de un candidato que sea aceptable por la oposición y que no sea visto como una amenaza por parte del gobierno. Pero este contexto también es como lo hace muy susceptible de que, o sea, en la fachada sea como un proceso limpio, pero que esté ya todo un poco como arreglado, ¿no? Como porque si ellos quieren imponerse a como dé lugar. El sistema electoral venezolano es un sistema automatizado extraordinariamente confiable, porque la gente marca su voto en una máquina, la máquina transmite el voto directamente al centro electoral, al votante le queda constancia de por quién votó, lo mete en una urna, después cuando termina el proceso electoral los representantes de los partidos revisan el registro de la máquina con los votos en la urna y en todos los casos ha sido, una correspondencia plena, uno que otro voto que falta porque alguien se llevó el papelito, la cosa por el estilo, pero entonces los partidos se quedan con
constancia del levantamiento del acta, de cómo fue la votación en esa mesa. Es posible entonces comparar las actas de esa mesa con los resultados finales que presenta el Consejo Nacional Electoral. En todas las mesas hay representantes de los partidos de oposición. Entonces es un sistema que desde el punto de vista técnico es bastante difícil de violentar. Lo cual no quiere decir que tengamos un sistema electoral cristalino, puro, porque son muchos los otros mecanismos de los cuales el gobierno puede imponer su voluntad. Uno, por supuesto, no dejar que un determinado candidato participe. O sea, ya eso es más violento que eso. Ahora, esto se da en un escenario, como usted bien señalaba, de una situación muy compleja para Venezuela, y también a la región le preocupa mucho esta situación petrolera en la región con Guyana, ¿no? Entonces, un poco cómo se está viviendo eso y qué implicaciones tiene. Hay un diferendo territorial desde finales del siglo XIX con Guyana, en el cual no voy a entrar en detalles de quién tiene la culpa, ni quién tiene la culpa, pero el hecho es que recientemente en lo que Venezuela históricamente ha definido como zona en reclamación, se han descubierto grandes depósitos de petróleo. Y las empresas transnacionales, sobre todo las de Estados Unidos, pero no solo, también de otros países, incluido China, están llegando masivamente a la explotación petrolera. Ya ha empezado la explotación petrolera. El año pasado Guyana fue el país que más creció en América Latina como consecuencia de nueva explotación petrolera. Y esa es una zona que forma parte de la Amazonía, una zona, territorio donde viven pueblos indígenas, y en un momento donde la crisis climática global señala la absoluta necesidad de detener la producción petrolera y disminuir drásticamente la emanación de gases invernadero, aquí se plantea una nueva gran expansión de explotación de petróleo, tanto mar afuera como en el territorio que forma parte, repito, de la Amazonía. Y por lo tanto, esto es un conflicto que le debe interesar a toda América Latina porque es un ataque más a la Amazonía como condición indispensable para la preservación de la vida en el planeta. Entonces, en lugar de focalizar el problema como un problema de por dónde pasa la raya entre los dos países, el tema que está en juego es otra cosa. El tema que está en juego es otra cosa, que es la defensa de esos territorios, la defensa de los pueblos indígenas que viven en esos territorios, que están obviamente severamente amenazados por esta llegada masiva de la explotación petrolera, que en todas partes, aquí en Ecuador se sabe muy bien lo que fueron los derrames de petroleros en la Amazonía. Eso ocurre sin excepción en todos los casos de la producción petrolera. Entonces, tanto por el tema climático global de la emanación de gases de efecto invernadero, como por el tema de la afectación local de esos territorios y de las poblaciones indígenas de los territorios, es fundamental que se genere entre Venezuela y Guyana, en primer lugar, como ya está comenzando, pero que se reconozca en América Latina que lo que está en juego es un asunto que afecta al conjunto de América Latina, porque la Amazonía es una parte fundamental de las condiciones de los sistemas hídricos, de la situación, del control del clima a nivel regional, global y por supuesto global en términos de lo que significa la Amazonía para la preservación de la vida en el planeta. ¿Y qué posibilidades hay actualmente de detener eso realmente, con la política y el ambiente que se vive? Por parte de la presión de los Estados Unidos, por parte del interés de las petroleras, por parte del gobierno venezolano, por parte del gobierno de Guyana, cero. Es solo en la medida en que esto se convierta en un asunto de preocupación pública creciente, de conocimiento creciente de qué es lo que está en juego y que de alguna manera tengamos capacidad de convertir esto en una referencia de lucha por la defensa del planeta. O sea, mi aspiración es que de alguna manera esto pueda ser una especie de segundo Yasuní. Pero también un poco lo que
ahora justamente que conversábamos, nos preguntábamos, toda esta situación, todo este entorno, ¿cómo está afectando también a Venezuela en, en educación, en cultura, cómo están los medios? Todo el tema turístico, o sea, todavía la parte de la vida social de Venezuela y todo ese crecimiento en todas esas áreas, ¿no? Bueno, la cifra que te di es la mejor síntesis de eso. 8 millones de personas que como la cuarta parte del país se han ido del país. La gente no deja su territorio por gusto, no es que la cuarta parte de la población se fue por hacer turismo. Se fueron porque simplemente no veían futuro. Actualmente los maestros y maestras de educación primaria ganan $6 mensuales de salario. 6. Con lo cual es imposible vivir. Entonces, o los maestros simplemente abandonan y se dedican a otra cosa, o maestras que se ponen de acuerdo con los estudiantes para que vayan, digamos, 2 días a la semana y los otros días a la semana, entonces hacen empanadas, porque haciendo empanadas puede vivir, con el sueldo de maestra no puede. Los hospitales están en un estado de colapso, donde no hay ni siquiera yodo, alcohol, una parte importante del personal se ha ido. Las enfermeras ganan tan mal como los maestros, entonces no pueden, a pesar de que hay un gremio de enfermeras fuerte, luchador, que lucha por sus salarios y lucha por la recuperación de la salud pública, el deterioro es absolutamente dramático. Las universidades están en un estado de colapso. Colapso, hay universidades que tienen la tercera parte de los estudiantes que tenían hace 10 años, universidades públicas. Entonces, digamos, como te dije antes, los servicios de agua, el servicio de electricidad colapsando permanentemente. Y eso, bueno, es simplemente una crisis humanitaria de gran profundidad que afecta la vida, digamos, ahí. Quizás lo más grave de todo es el nivel de desnutrición infantil, que hace que haya ya mucho tiempo en los cuales las nuevas generaciones, hay una proporción importante que está pasando su infancia en condiciones de desnutrición. Y sabemos lo que eso significa desde el punto de vista de desarrollo físico e intelectual a futuro. Entonces estamos en una situación, digamos, profundamente dramática. Ciertamente, en este momento electoral es clave para Venezuela, se abre una esperanza, pero ¿qué posibilidades hay de un cambio? ¿Qué necesitaríamos ahorita para que surja ese cambio? Repito que un cambio obviamente es indispensable, porque 6 años más de un gobierno de Maduro significaría terminar de destruir lo poco que sobrevive en Venezuela de estos 20 y tantos años. Lo ideal sería un cambio pacífico, democrático, constitucional, electoral, y eso es extraordinariamente difícil por la posición de los dos sectores hoy enfrentados. Si hay un sector de la extrema derecha que lo que quiere es derrocar al gobierno y hacer, repito, una política que lo que suena es a venganza con todo lo que ello implica, y un gobierno que ha usufructado el poder y la corrupción masiva durante tantos años, que no quiere soltar eso, una negociación entre esas dos partes es extraordinariamente difícil. Pero sin eso podemos nuevamente plantearse una situación que en años anteriores estuvo así cercana a una situación de guerra civil. Hay sectores de la oposición que siguen aspirando a que haya una invasión militar por parte de los Estados Unidos. Las sanciones económicas de los Estados Unidos siguen afectando muy severamente el funcionamiento de la economía venezolana, sobre todo petróleo, pero no solo. Entonces, vamos, pensar en una posibilidad de una candidatura para aprovechar las elecciones, que sea una candidatura que de alguna manera sea aceptable por los dos lados, que no signifique
este, digamos, Sería como, alguna modalidad de acuerdo, alguna modalidad de gobierno de transición, exacto, como o sea, transición. eso son cosas que están en discusión, pero todavía no con el peso necesario para tener incidencia efectiva sobre lo que pasa. Porque eso del querer imponerse a como de lugar suena un poco dictatorial, ¿no? Y en ese contexto, ¿quiénes son los ganadores de esta situación actual? ¿Cómo? ¿Quiénes son los ganadores de esta situación actual? Siguen siendo ganadores los que están en el gobierno, porque la corrupción sigue, el manejo de los recursos públicos sigue, pero en una situación diferente, porque hay una crisis económica severa y los niveles de corrupción que son posibles con mucho menos recursos son menores que antes, y además un gobierno que sabe que tiene el rechazo de la mayoría de la población. Entonces a ese gobierno, por lo menos a algunos sectores de ese gobierno, les interesaría la posibilidad de una transición que de alguna manera les permita, digamos, continuar en la vida política no marginados, que les permita de alguna manera preservar sus bienes en la medida de lo posible, etc. Pero hay sectores que están absolutamente convencidos de que están haciendo la revolución, que no están dispuestos a negociar absolutamente nada, y eso tranca realmente las posibilidades de negociación. Por eso es difícil ser optimista en relación al futuro de Venezuela en este momento. Estaremos pendientes del proceso, porque también, evidentemente, esto afecta a la región. Absolutamente. Muchas gracias, Edgardo, ha sido un gusto y muchas gracias también a quienes siguen esta entrevista.